Una de las cosas que nos trajimos de la tarde es el acuerdo que tiene Suena Tremendo con la revista Lento. Cada mes la leemos a la revista e invitamos a algunos de los autores para que adelante nos cuenten un poco sobre su nota. Para febrero invitamos a Manuela Aldave, que ya había estado con nosotros de tarde, había venido para hablar sobre una nota que había hecho sobre la cría de pollos, digamos, en Canelones sobre todo. Es una recorrida por estos lugares para contar un poco de primera mano cómo funcionaban. Y hoy nos acompaña para hablar de esta nota titulada Las muchachas de chocolate, que es una investigación que se plantea la siguiente pregunta: ¿cómo hacen las parejas homosexuales para tener hijos en Uruguay? Es una pregunta bastante sencilla, a partir de la cual desarrolló este artículo. Manuela, bienvenida, ¿cómo estás? Sí, buenos días. Buen día, Manuela, ¿cómo andás? Andamos bien en este día de carnaval, de mañana. Y de calor. Madrugando. ¿Cómo, vos que venís de la calle, nosotros ya llegamos a las 7, ¿cómo está el calor? Pesado. Pesado, está. No cambió nada, digamos. No cambió nada. En bicicleta fue difícil la subida. Sí, me engañó porque a las 6:30 de la mañana parecía que estaba más fresco que otros 6:30 de la mañana, por ejemplo el de ayer, pero veo que no. Sigue Pero siendo ayer estaba más lindo de mañana, sí. O sea que va a ser peor esto. Sí. Perfecto. Bien. Acá uno no se entera, digo, por la duda, estamos en un aire acondicionado. Microclima, ¿no? Sí. Un recurso clásico del periodismo es arrancar de la historia particular para después desarrollar el tema más global. Y es el recurso que elegiste vos para este artículo. En este caso, el caso de Isabel, vale la redundancia, Isabel y Jimena, que fue la primera pareja lesbiana uruguaya en casarse. Casamiento que vos registraste fotográficamente. En casarse teniendo un hijo. Teniendo un hijo, exactamente. Nacido de las dos. Además, en este caso, a mí me gusta mucho porque es un caso que seguí durante bastante tiempo. En el sentido que le saqué fotos en el casamiento, después, bueno, ellas siguieron su vida y 3 años después yo vuelvo a la casa de ellas a ver cómo están y que ya tenían ese bebé con chupete, que le saqué fotos en el casamiento, ya está más grande y bueno, ¿qué pasó en ese tiempo de estar casadas? Claro, tuve un hijo mediante inseminación artificial, eso Sí. es lo que iba a completar. ¿Vos te interesaste en su principio, las conocías a ellas y por eso fue que registraste el casamiento o fue por curiosidad periodística? Me llamaron para sacar fotos del casamiento. Ah, sí. Yo soy fotógrafa y bueno, me gustó la propuesta, fui, le saqué fotos, hice el servicio y bueno, ya me quedé vinculada con ellas. Ahí está. Y dijiste, bueno, 3 años después, ¿en qué anda esta historia? Y ahí fue que partió este artículo. Claro, yo trabajo, uno va como trabajando diferentes temas y bueno, fui a la casa de ellas, después de un tiempo, a uno le quedan los archivos, ¿no? Y bueno, va investigando y las cosas van cambiando, creciendo y a partir de eso, en determinado momento puede salir algo. Cuando las voy a visitar, a ver cómo andan, nos ponemos a charlar y me cuentan el tema de que acá es obligatorio tomar hormonas para la inseminación artificial. Entonces, en ese punto me pregunto, pero ¿por qué si en realidad las parejas de mujeres, o empezando desde el principio, a partir de la ley de reproducción asistida, las mujeres tienen derecho a hacerse el tratamiento pagando poco, o sea, pagando lo que sería un ticket? Pero ellas me cuentan que prefirieron hacérselo en Argentina, entre otras cosas, porque acá es obligatorio el uso de hormonas. Me pongo a investigar y en realidad no es obligatorio, aunque sí, cuando llamo a una clínica privada diciendo que quiero saber, me dicen que sí, que es obligatorio seguir todo el proceso de la infertilidad. Entonces, a partir de eso me empiezo a hacer preguntas y sale esta nota. O sea que la inseminación artificial actualmente vale un ticket. La inseminación artificial vale un ticket que está marcado según yo tengo, ahora busco los precios, está fijado por el Ministerio de Salud Pública cuánto tiene que ser. Entre otras cosas, hay problemas con eso porque hay parejas que van a determinadas mutualistas y las mutualistas cobran mucho más. De hecho, hay algunas parejas que están en juicio porque, por ejemplo, creo que el primer tratamiento, el primer intento cuesta 4.000 y algo, pero ha sido cobrado 18.000, entonces ahora hay parejas que están haciendo juicio a las mutualistas porque cobraron mucho más de lo que se tiene que cobrar. No se sabe sobre el tema. Eso hace sí que, por un lado, alguien cobre lo que tiene ganas y por otro lado, el usuario no sepa correctamente cuáles son sus derechos. En el caso particular de esta pareja, bueno, los donantes son anónimos, pero si uno quiere rastrear
quién fue el donante, pueden hacerlo porque hay un registro en el Instituto Nacional de Órganos y Tejidos. Sí, ese así. es como todo un tema que me pareció muy interesante. Ellas se hicieron la inseminación en el tratamiento en Argentina, donde ellas tienen que firmar un papel que dice que nunca van a preguntar quién es el donante. En Uruguay la situación es completamente distinta. La ley dice que los datos del donante tienen que permanecer en el banco de órganos, que es donde se hace la donación de semen. Y si la persona nacida fruto del tratamiento de reproducción asistida humana quiere saberlo mediante juez, si le pide al juez y el juez dice que sí, esa persona puede saber quién fue el donante, aunque si eso no signifique que uno va a tener responsabilidades paternales, por decirlo de alguna forma, sobre esa persona. Claro. Eso es un derecho que, de hecho, yo hablé con Mariana Viera, que es una antropóloga en humanidades, hablamos sobre este tema de cómo, bueno, para Uruguay sí es importante el tema de los genes, ¿sí? Y de dónde se viene. Para otros países no. Y eso es un punto que me parece que es bastante importante en la discusión de quién cría, quién es el padre, quién es la madre, quién cría al niño o quién le da ese óvulo o ese semen para que nazca. En este caso nos han planteado la posibilidad de buscar al padre, esta pareja. Ellas decidieron que no, y ellas tienen el planteo de que quien hace crecer al niño, o sea, la maternidad, la paternidad pasa por quien lo educa y quien le da amor día a día, y no importa la parte biológica. Después, si cuando crezca el niño y él eventualmente quiere saber... No va a poder saber. No va a poder saber. No, en el caso no, porque fue en Argentina y firmaron un papel que dice Claro, sí. Sí, en el caso de Uruguay sí podría saberlo porque queda todo registrado. En el caso de Uruguay es obligatorio que esté registrado. Claro, no que el donante queda registrado, ¿no? Y después si se quiere saber sus datos, se puede saber. Eso dice la ley. Aquí se tomó esa decisión. Porque ahí se abre una ventana sobre que también la nota en cara sobre la crianza. La pareja del mismo sexo criando, en este caso, un niño nacido mediante inseminación artificial. Una primera medida que tomaron para su crianza es, por ejemplo, decidir que ese niño no va a poder saber de dónde vino el semen por el cual fue inseminada la madre, ¿no? Es una primera decisión que se toma, que quizás en su momento más adelante genere hasta cierta discusión. Pero hay otros temas más sobre Sí, claro, esto no es un padre, simplemente fue un donador de esperma. Exactamente, sí. Sí, azaroso donador de esperma. Claro, es la decisión que toma una pareja. Yo, por ejemplo, hace unos años hice en Italia una serie de fotografías sobre otra pareja en Torino, que ellas decidieron las dos ser mamás y le pidieron a un amigo de la infancia que hiciera la donación para los dos bebés. Entonces son dos hermanitas que tienen el mismo papá, que es un amigo. Entonces, bueno, ellas decidieron así porque les pareció que era interesante que fuera una persona conocida, que fuera él mismo, y esa persona se prestó. En otras situaciones, esta pareja piensa que en realidad eso complicaría efectivamente la familia, ¿sí? La familia que se entiende como las dos mamás y el niño en este caso. Entonces decidieron hacerlo de esta otra forma. Me parece que... Sí, son experiencias distintas, ¿no? Ahora una relación sentimental con el donante, en otra no, simplemente alguien que dona esperma. Punto, sí. Punto. ¿No? Y en cuanto a ya tiene 3 años, capaz que todavía no aparecen esos temas, ¿no? Pero explicarle que existen diferentes tipos de familias, ¿ya están entrando en esa etapa esta pareja o no? Yo lo cuento aquí en la revista, en una parte que me pareció muy interesante, un día que Jimena me cuenta que Francisco y ella estaban haciendo una torta para un cumpleaños y Francisco le dice, bueno, estaban hablando de Beatriz, que es la mamá de la nenita amiga del cumpleaños, y le dice, bueno, ¿y cómo se llama la otra? Le dice Francisco a Jimena, y Jimena no entiende. ¿Y la otra quién? La otra quién? Hasta que le dice, mamá, la otra mamá, ¿cómo se llama? Y ahí Jimena entiende de que hasta ella está con esas estructuras mentales y le dice, no, pero tu amiga en realidad tiene, su familia es distinta y tiene una mamá y un papá. Hay otras familias que son el nene y la abuela, otras que tienen los papás separados, están unos días en cada lugar. Bueno, ir completando el panorama. Me pareció muy interesante en las charlas que tuve con ellas cómo en realidad las familias son tan distintas en nuestro país, pero estamos acostumbrados a pensar en la madre y el padre y se dan núcleos muy, muy, muy diferentes de lo que
de esa estructura que tenemos pensados. De hecho, cuando se habló cuando estaba en el Parlamento la ley de reproducción asistida humana, el tema de las mujeres solas o el tema de las mujeres parejas lesbianas no estaba incluido en la ley. Y todo el movimiento feminista o el movimiento de diversidad sexual, de este tema no, como estaban todos preocupados por la cuestión de interrupción de embarazo, este tema estaba pasando como que de lado. Cuando llega al Senado se dan cuenta de que en realidad estaba faltando una parte de derechos a la mujer que tiene que ver con este tipo de reproducción. Y bueno, ahí se hicieron apenas los cambios, pero es como una parte que está no muy pensada y en realidad hay que pensarlo un poco más. Sobre todo en qué pasa con los niños que nacen y que están creciendo en este tipo de familias. Por eso yo ponía también el caso de una familia, de una pareja homoparental que está en un periodo de adopción. Porque si bien ahora se puede empezar se puede hacer la reproducción asistida, también se puede adoptar. ¿Qué va a pasar con esos niños? ¿Está la sociedad uruguaya preparada para las escuelas, los hospitales, los clubes, o sea, todos los lugares sociales? ¿Están preparados para ese tipo de cambio? Si a mí me dice mi hija, ¿me puedo ir a quedar a dormir a la casa de, ¿quién es eso? Pablo, que si tiene 2 papás homosexuales? ¿A dónde te hacía quedar a dormir? Bueno, eso entra por el lado de la educación sexual que se imparta en las clases, ¿no? Y que también ha generado debate por los manuales que se presentaron, algunos que se decía que eran, no sé, tendenciosos, tendenciosos por algunas personas que pensaban que hablar sobre estos temas no era apropiado para cierta edad, ¿no? Pero ¿qué edad tiene Francisco? Tiene 3 años. 3 años. O sea que a Isabel y a Jimena ya les preocupa el tema de... Yo lo voy a resumir en bullying en realidad, pero claro. Es la no aceptación por parte de mucha gente en la sociedad de este tipo de situaciones. Sí. Y la reacción violenta Claro, hacia porque tipo de a los situaciones. 4 o 5 años ya va a estar escolarizado Sí. y ya va a tener que enfrentar, por ejemplo, comentarios de sus compañeros. Claro, y más graves o más difícil para una pareja homosexual de hombres. Por eso yo le decía, es como, ¿cómo se hace para cuando yo hablé con Emiliano, ¿no? ¿Vos decís que es más estigmatizante? Y sí, porque era lo que yo te decía, ¿cómo yo voy a dejar a mi hija que se vaya a quedar a dormir a la casa de una pareja homosexual de hombres con otros niños? Nosotros no estamos preparados para eso. De hecho, hay un libro, el libro Familias y Diversidad Sexual, publicado por el UNFPA, por el Fondo de Población de Naciones Unidas, en donde Valeria Ramos, que también la entrevisté, me dice que en todos esos encuentros que tuvieron universitarios sobre este tema, las instituciones responden que no, que Uruguay no está preparado para este tipo de cambios. Por ejemplo, cuando uno va a hacer el tema de los formularios, ¿no? Cuando uno va a hacer los formularios de inscripción a la escuela de mi hijo, yo tengo a mi hija, la mamá es tal, el papá es tal. Ni siquiera desde un lugar estatal eso ya está pensado que pueden haber familias distintas. No, estamos preparados para que cuando inscribo a la escuela a mi hijo tiene una mamá, un papá. Te pide nombre del padre, nombre de la madre, claro. teléfono, contacto de trabajo. Es verdad que desde las formas tampoco se está procesando ese cambio, ¿no? Y en el caso de las parejas homosexuales masculinas que quieren tener hijos, ¿no? Tienen que acudir al alquiler de vientre, ¿no? En Uruguay... Por primer grado de parentesco. Por primer grado de parentesco. O sea, consanguinidad sí, tiene que ser. Hay diferencias con otros países donde capaz es un poco más laxo los requisitos, ¿no? ¿Cómo has tenido contacto con parejas que han atravesado ese periplo de alquilar vientre? Bueno, en el caso de Emiliano y Emiliano, que es un escribano y un endocrinólogo, ellos me contaron que lo intentaron, hicieron todas las... A ver, aquí en Uruguay no se dieron casos, porque en realidad pasaron algunos pocos y ha sido muy complicado por la cantidad. La ley pone realmente muchísimos obstáculos para que se pueda llevar requisitos, vamos a llamarle, en vez de pensar en trabas. Sí, en realidad yo le hablaba con Gabriel de la Fuente, que es un ginecólogo, y me decía que de alguna forma también fueron trabas en el sentido de que es necesario proteger a las mujeres en estado de vulnerabilidad. Porque ¿qué pasa con este tipo de tratamientos? Es alquiler de vientres. Si la mujer es pobre y necesita el dinero,
se pasa por una cuestión de vulnerabilidad importante en donde hay que cuidar a esas mujeres. Entonces, en ese sentido se han puesto muchos obstáculos para que se pueda llegar, para que no haya una cuestión de dinero en todo esto. Que es el problema que ha tenido Tailandia y que ha tenido la India, en donde se dio y se da un mercado negro importante y es muy complicado el tema, mercado negro de parejas gays que van a hacer ese... Sí, lo hacen por fuera de la institucionalidad, digamos. Sí. Después, en Estados Unidos, que es donde me contaban Emiliano y Emiliano que ellos hicieron todas las averiguaciones, es mucho mejor. En 10 meses uno tiene el bebé, se lo trae y ya está. Cuesta $150.000. Claro. Imposible, sí. Inaccesible. Ellos me decían, nosotros preferimos comprarnos un apartamento y hacer el trámite de adopción que tener que gastar esos $150.000. Y eso que los trámites de adopción son larguísimos, ¿no? El tema de los trámites de adopción son larguísimos. Ellos hace 3 años que están en él. Me contaban que el problema más grande de por qué se atrasa así es por la falta de funcionarios. Porque los tiempos de entrevistas yo pensé que era por una cuestión de maduración del proceso, pero no puede ser que por falta de funcionarios hayan niños que están necesitando familias y hayan familias que están esperando para tener sus niños y poder acogerlos. Claro, eso es un tema, vamos a decir, de una burocracia disfuncional que no cuenta con los recursos para agilizar los procesos, pero en realidad el proceso está bien establecido. Y si hubiera los funcionarios, o la cantidad de funcionarios adecuado, sería mucho más rápido. Sí, cuando estamos hablando de un derecho tan importante como es el de los niños que están en situación de esperando para ser adoptados, sí. Y que no haya funcionarios para eso. Manuela, hay un corte antropológico a este asunto de la inseminación artificial y vos fuiste a hablar con una antropóloga justamente sobre eso, ¿no? Porque hay visiones encontradas sobre la herramienta inseminación artificial y 2 bibliotecas al respecto, ¿no? ¿Tú te referís al caso de Mariana Viera? Sí, pero a quién está a favor. Sí, hay gente que está a favor y hay gente que está en contra. Sí, ¿no? sobre todo a mí me llamó la atención cuando investigando supe que en el movimiento feminista, sobre todo en Europa, no están de acuerdo con la inseminación artificial, uno dice, o con la reproducción asistida. Y uno dice, pero ¿cómo? Si en realidad se trata de un derecho que tienen las mujeres para poder llevar adelante su deseo de la maternidad. Ahí empieza un cuestionamiento sobre qué es ese deseo de la maternidad y si es algo que las mujeres en sí tienen o si es algo impuesto como el género, ¿no? Si pensamos en el género como los roles que vienen, que hacen que nosotros nos formemos como mujer, como hombre, ¿no? Entonces hay una discusión en el movimiento feminista si en realidad es algo que es un derecho de la mujer o es una cosa que viene impuesta como viene impuesto el género como tal. Eso es lo que me explicaba Mariana, que a mí me llamó mucho la atención porque para mí es una cosa que bueno, cuanto más derechos pueda tener la mujer, mejor es, pero también es un nivel de dependencia con la ciencia y con ese factor masculino, ¿no? Porque vemos la ciencia desde ese lugar. Entonces hay una discusión en el movimiento feminista sobre esto que me pareció como un punto también interesante de ver el tema de las dependencias y las dependencias con la tecnología. La idea es continuar digamos, el proceso de crianza del niño y ¿cómo se llama la película? Boy era sí. Boy, ¿no? Digo, hacerle un seguimiento hasta su adolescencia. Sí, a mí me gustaría. Me parece que es muy lindo. También me resultan muy interesantes ellas. Como parejas. Ellas plantean diferentes cosas que van viviendo porque por un lado está la preocupación al bullying o la preocupación de que también lo tienen los emilianos, como lo llamo yo, de qué pasa con... De hecho, ellos dos pidieron la adopción de 2 hermanos porque me decían que para que el niño se sienta menos solo y menos raro en todo esto, si son 2 hermanos es mejor para poder cuidarse y para no... Pero me parece que es interesante también que yo lo planteo en un momento en la nota y es como Isabel dice que le gustaría mucho que su hermana pudiera disfrutar de su sobrino. Entonces a veces
uno piensa en, bueno, qué pasa con esos niños y cómo nos preparamos como sociedad para acudir a esos niños y cómo educo yo a mis hijos para que tengan niños que viven en este tipo de familias. Y por otro lado, cómo nosotros compartimos con los otros padres lo que es ese tipo de crianza, ¿no? Porque si yo pienso, bueno, mi hermana ha tenido esa opción y entonces yo ese niño no lo quiero, y eso es muy grave. Sí, claro. Manuela, te vamos a despedir con 2 mensajes, ¿no? Recomiendo el libro Mi familia es de otro mundo, de Cecilia Blanco, cuento de diferentes tipos de familia, muy bueno. Saludos, Irene. Niño objeto, hombre y mujer son diferentes, su complementariedad es el ámbito idóneo para la crianza, razón y sentido común. Es decir, hay mucha gente que piensa y que argumenta desde esa posición. Es decir, que el ámbito ideal para la crianza de un niño es un padre y una madre. Y también tienen el argumento de que si ese niño es criado por 2 padres o por 2 madres y por una pareja homosexual, estamos exponiendo al niño a que padezca violencia social porque no son los casos típicos en nuestra sociedad o los casos mayoritarios. Revirtiendo la carga de la disfuncionalidad para mí, porque en tal caso una sociedad que no se prepara para adaptarse a la diversidad o a los distintos casos, siendo que en todos los casos puede haber una crianza, esta es mi opinión, ideal, y ideal significa una crianza con amor, responsable, con cariño, con contención, más allá de cómo esté formado ese núcleo familiar o esas parejas. Lo que hay que hacer es educar y tratar de cambiar la forma tradicional en que se ha visto la crianza de los niños. O sea, el error está que ese niño sea bulliado en una escuela porque tiene 2 madres o 2 padres. No, el error está en que si ese niño es criado por 2 madres o 2 padres, lo vamos a exponer a que sea violentado después socialmente. O sea, hay que cambiar eso. Hay que cambiar que la gente violente a los demás por algún tipo de razones que tengan que ver con su crianza o con quienes son sus padres. Pero bueno, invito a que la gente opine también a través del 8810. Nos pueden escribir un mensaje a través de nuestras cuentas de Facebook o de Twitter, zonatremendo@espectador.com.uy, por correo electrónico. Son muchos los temas que hemos tocado hoy. Esta es una primera generación, ¿no? Va a costar un par de generaciones generar estos cambios también, ¿no? Vos estás haciendo foco en una de las primeras experiencias que se están dando en el marco de esta nueva ley también. Más o menos, porque en realidad este tipo de niños existen ya desde hace tiempo. Ahora está la ley. Yo digo pero institucionalizados, ¿no? Claro, de alguna forma. Pero igual no estamos hablando solamente, no hay solo niños de 3 años. Ojo, hay también más grandes. A mí me gustaría terminar contando que hay una organización que se llama Les Madres en Argentina, que de repente está bueno googlear por ahí. Y ellas planteaban y plantean en la discusión sobre este tema de por qué a las parejas homosexuales se les pide pruebas de buenos resultados en las crianzas cuando no se hace eso en las familias heterosexuales. Y está, de hecho, podemos ver el tema que ustedes estaban tratando antes de la violencia en el fútbol, que si vamos a ver qué tipo de personas son las que generan todas esas problemáticas y si vienen de familias de un tipo o de otra, no importa. Entonces, bueno, ¿por qué se piden pruebas y buenos resultados cuando aquí el planteo de estas familias es el amor y muy bien pensado? Porque tener un hijo en una pareja homosexual es bastante difícil porque hay que tener todo un proceso adelante. Y bueno, como hay otras que son muy heteros y muy hombre, mujer, mujer, y los resultados son otros. Manuel Aldave vino acá en calidad de la persona que escribió la nota Las muchachas de chocolate, que está en la edición de febrero de la revista Lento, y bueno, que habla un poco de esto, ¿no? La crianza por parte de una pareja de lesbianas de un hijo. Y muy pronto, yo no sé bien cuándo es la inauguración, en IMPO vas a hacer una muestra sobre femicidio o feminicidio, ¿no? Sí, la inauguramos el martes 7 a las 17 horas. Es una muestra en donde se presentan 6 casos de feminicidio que
también hicimos con Lento, en donde yo lo que estoy realizando un proyecto de prendas de vestir de mujeres víctimas de feminicidio, mujeres que fueron asesinadas por hombres con las que tenían una relación o no lo querían tener más. Y también hay una serie de fotografías del vestido de novia de Delmira Agustini, que ella también fue una víctima de feminicidio. Entonces hay un poco la pregunta de tanto nos alarmamos hoy, pero en 1914 pasó lo mismo. Bueno, es un espacio donde se invita a la reflexión y a ver. Bien, una muestra fotográfica, ¿no? Estamos hablando, por la duda que no lo aclaramos, lo dijimos al principio, Manuela es fotógrafo. Gracias por estos minutos, Zona Tremenda. Gracias a ustedes.